La cabeza de Geniol, de Pedro Orgambide. Aquí se vive como antes, afirmaba Clodomiro Zanetti, el boticario. Y en realidad, uno podía creer que en el pueblo muy pocas cosas habían cambiado desde su fundación. Desde el comienzo la iglesia estuvo allí, frente a la plaza, lo mismo que el palacio municipal y la tienda de Rossetti, con sus maniquíes en la vidriera. Todo igual, las calles y la gente. La farmacia de Clodomiro quedaba en la calle principal, empedrada, claro, como todas las del centro, cerca del cine y de la confitería, donde Clodomiro se reunía con sus amigos para tomar cerveza y jugar al dominó. Se vivía tranquilo. Del otro lado de las vías, en el Bajo, en una calle de tierra, detrás de los galpones de la estación, fuera de las miradas de la gente decente, había un quilombo. Allí los muchachos se iniciaban como es natural, pero más tarde se casaban y solo en broma volvían allí, después de alguna fiesta de hombres solos. Todo igual. Los muchachos envejecían y sus hijos ocupaban su lugar o se iban a La Plata o Buenos Aires para regresar con sus títulos de médicos y abogados. Nada cambiaba. El tren los regresaba y ya no se movían del pueblo, porque pensándolo bien, no hay nada que ver en otra parte. Hasta los artistas de la ciudad venían al pueblo, que además tenían su propio conjunto filodramático. Y cuando no venían, uno los escuchaba por la radio, que es casi lo mismo. Por eso, Clodomiro Zanetti intuía que el tiempo se había demorado con felicidad en las calles y rostros que le eran familiares. Todas esas personas que él conocía en su intimidad por razones del oficio. Podía adivinar, sin que le dijeran nada, si el malestar venía del estómago o la cabeza, de la vejiga o de las articulaciones. Durante años vendió tónicos y ungüentos que aliviaron a sus vecinos, todo tipo de brebajes que él preparaba en la trastienda. Desde luego había que modernizarse, por eso aceptó, aunque a regañadientes, las medicinas de los laboratorios. Son pura propaganda, decía, pero las aceptó, porque el progreso es inevitable, como decía Rossetti, que había cambiado sus viejos maniquíes por otros nuevos, comprados en la ciudad. Es inevitable, sí, como la muerte, bromeaba el boticario mientras revolvía sus fichas de dominó sobre la mesa. Fue a comienzos de los años 40 cuando le trajeron la cabeza de Geniol. Al principio, aquella cabeza le pareció monstruosa, impropia para vender el analgésico que llevaba ese nombre. Monstruosa, sí, la cabeza de un hombre calvo y sonriente en la que se clavaban alfileres, tijeras y tirabuzones. Una cabeza inquietante y en cierto modo obscena, con un raro parecido al presidente Alvear y al cómico Parravicini, muy indecorosa, pensó Clodomiro Zanetti, aunque una de sus clientas la observó fascinada y hasta tocó el alfilar que le pinchaba la nariz, diciendo pobrecito, lo que fastidió un poco a Clodomiro Zanetti. Su propia mujer opinó que esa cabeza era una verdadera maravilla, algo muy moderno, Clodomiro. Así que el boticario guardó para sí sus reparos o prejuicios estéticos y la puso sobre el mostrador. La gente se acostumbró a ella como a los altoparlantes en los árboles de la plaza. Clodomiro prefería la banda del pueblo. Se acostumbró también a los camiones que desplazaban a los carros. Es el progreso, admitía Clodomiro frente a su amigo Rossetti, experto en maniquíes, que elogió la cabeza de Geniol como una verdadera obra de arte. Uno se acostumbra a vivir con las cosas. Durante años, el boticario ordenó y volvió a ordenar sus frascos de vidrio, de color ámbar, azul, violeta, fucsia. Durante años también se impregnó de los olores suaves o penetrantes de la botica, de las esencias de sus brebajes, del perfume del boldo o de la menta, también de los colores tibios de la madera, de la frialdad del vidrio, del plateado de la balanza y la caja registradora. No le fue fácil admitir a la intrusa. Aquella cabeza le parecía la de un decapitado sonriente, cómico. Cuando oía en la radio los chistes de Bono y Striano, Clodomiro sospechaba que la cabeza festejaba esas bromas aunque la estuviesen torturando.
Desde luego era un pensamiento tonto que Clodomiro trataba de olvidar. Podía prescindir de ella durante largas horas, ya que a su negocio, gracias a Dios, no le faltaba clientela. Pero al anochecer, cuando raleaban los clientes con las primeras sombras, le inquietaba la sonrisa de la cabeza de Geniol, porque entonces, por efecto de la luz seguramente, Clodomiro creía que la boca se desdibujaba en una mueca. Trataba de no mirarla, de evitar una observación inútil. Le pedía a su mujer que le cebara un mate. Solícita, ella llegaba de la trastienda y le hacía compañía, y comentaban los chismes del pueblo, como siempre. Tuvo una extraña sospecha, que la cabeza los escuchaba y se burlaba de ellos. No se atrevió a confesar en voz alta lo que sentía. ¿Por qué hablas a los gritos, Clodomiro? No estoy sorda. Estoy un poco nerviosa, Teresa, ya se me va a pasar. Te hago un té de boldo, Clodomiro, ¿preferís un geniol? ¿Oíste? ¿Qué? Me pareció que alguien se reía. Todo seguía igual. Por la radio oyeron que habían derrocado el gobierno del doctor Castillo. Escucharon las marchas militares y después, como siempre, las rancheras, los tangos, los valses y los foxtrots de las orquestas características. Nada había cambiado. La mujer de Zanetti recordó al presidente Ortiz, tan bueno, que había muerto ciego. Una verdadera calamidad, dijo. No les interesaba la política, pero después de 30 años de casados hablaban de todo y de nada, mientras oían la radio y tomaban mate en el negocio. Pero cuando ella iba a la trastienda, cuando desaparecía en los cuartos del fondo, el patio, la cocina, cuando Zanetti, en fin, quedaba solo con la cabeza de Geniol, solían ocurrir cosas extrañas. Por ejemplo, de pronto en la radio se oía la voz de un chico, de un extranjero que decía que a su padre lo habían ahorcado. Lo decía en otro idioma que el boticario desconocía y que sin embargo podía entender perfectamente. Así oyó el estrépito de los bombardeos, la delación de un prisionero, las confidencias de una mujer, las amenazas, los golpes, el sonido de los cerrojos, las puertas, las botas sobre el empedrado, las detonaciones de los fusiles, la palabra de la dignidad o la traición. Eran instantes, breves interrupciones, el tiempo en que su mujer tardaba en traer la pava con el mate. Entonces le parecía que la cabeza de Geniol iba a estallar, que sus clavos y tijeras y tirabuzones brillaban de una manera atroz. Pero volvía a su mujer y en la radio se oía el acordeón de Feliciano Brunelli. Todo estaba en orden. Al fin, en ese pueblo se vivía tranquilo. Qué curioso, los forasteros se admiraban por esos cerros que siempre habían estado allí, mucho antes de que se fundara el pueblo. Pero lejos de la Argentina, lejos, estaba la guerra. Lejos estaba Hitler. Le pareció que alguien se reía. ¿Te ocurre algo, Clodomiro? ¿No oíste? Alguien se reía. ¿Estás cansado? Mejor cerramos el negocio. Clodomiro bajó las persianas, no quiso mirar la cabeza de Geniol. Y aunque tomó su té de boldo esa noche, Clodomiro no pudo dormir. Se levantó inquieto. En el patio vio el cielo rojizo. No regresó a su cuarto y sin saber por qué fue hasta el negocio. La cabeza estaba sobre el mostrador, claro, y sonreía. No, se reía, a pesar de los clavos y los alfileres y las tijeras y las guerras y los tirabuzones. Fue entonces cuando la tierra tembló. Cayeron con estrépito los frascos de vidrio, las esencias. Entre el ámbar, el azul, el rojo de la botica, Clodomiro Zanetti, en esa noche oscura y luminosa a la vez, trató de oír el mensaje de su modesta esfinge, pero no pudo. Como se sabe, el terremoto de San Juan fue muy fuerte. Cuando despertó, tal vez por la alegría de estar vivo, comenzó a reír como un loco, junto a la destrozada cabeza de Geniol.